por naturaleza. Y les tenemos que recordar que es importantísimo no perder la conciencia y cuidarnos a diario para defendernos de la gripe A. ¿De qué manera, Roberto? Por ejemplo, evitemos acercarnos a personas con síntomas de gripe, ventilemos y permitamos la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados, mantengamos especialmente limpios la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Bueno, muchas gracias por estos consejos. A no olvidar, porque nos tenemos que cuidar todos los días. Uno tiene la sensación de que ya pasó, pero no pasó. Hay que seguir cuidándonos todos los días. Hoy, un programa especial, estamos hablando de lo que se llama el trastorno generalizado del desarrollo. Nosotros lo conocemos como el autismo. Muy poco sabemos al respecto. Por eso quisimos consultar a un especialista en el tema. Estamos hablando del doctor Víctor Ruggeri, que es neuropediatra del Hospital Garrahan, de que de esto obviamente sabe mucho y que trabaja a diario con muchos chicos que padecen de esta enfermedad, de este trastorno. ¿Qué le decimos? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. En primer lugar, los felicito por abordar un tema que es fundamental para la comunidad y para chicos y para la detección temprana. Muchas veces la detección temprana genera una mejor evolución de nuestros pacientitos. Entonces creo que es muy importante que la televisión pública tenga ese espacio. Bueno, me alegro que así sea y esta es la intención definitivamente. Por eso preguntarles, ¿qué es el autismo? Bueno, en realidad cuando uno tiene que decir qué es, uno puede ir diciendo, por ejemplo, cómo se caracteriza un niño con un trastorno autista. El niño se caracteriza por tener una escasa intención de comunicación social, por tener a veces intereses muy restringidos, como por ejemplo hacer girar objetos, o observar cómo corre el agua, o observar cómo gira un ventilador, y un retardo en el desarrollo del lenguaje. Digamos que el lenguaje es el elemento crucial en nuestra comunicación social. No solamente el lenguaje oral, el lenguaje gestual, el lenguaje de la comprensión de las emociones, etc. Entonces, si estamos frente a un niño que tiene un escaso contacto con sus padres, que además tiene conductas repetitivas, las más conocidas son los aleteos con sus manos, por ejemplo, y que tienen un trastorno en la integración, y esto es en la habilidad de socializarse con otros niños. Juegan solos, prefieren jugar solos, la maestra dice que cuando está en el jardín está en un rincón y no hace el juego compartido. Esos son tres elementos fundamentales. ¿Cierto? ¿Se los relaciona también con un aspecto agresivo o nada tiene de agresivo su conducta cuando están en esta situación particular, por decirlo de alguna manera? Eso es interesante porque en realidad el niño con un trastorno del espectro autista puede tener conductas agresivas, pero per se no es una característica especial de la enfermedad o del trastorno. Usted piense que hay chicos que se pueden poner agresivos porque no pueden expresar lo que sienten o porque no pueden expresar lo que quieren, y entonces hay situaciones que si uno no puede expresarlo, reacciona mal, y esto es muy importante trabajarlo desde temprano también, dándole pautas de comunicación y de esa manera poder evitar la frustración que le genera no poder comunicar sus necesidades. Nosotros siempre decimos que lo más importante que nosotros queremos ofrecerles a la gente es tener herramientas, ¿no? No todo el mundo sabe de todo, porque por eso no somos médicos, nosotros por lo menos. Entonces, ¿qué elementos uno debiera tener en cuenta como padres, más allá de estas situaciones generales de efectivamente ser distintos en la conducta o saber, porque como bien decía usted, muchos padres no tienen un contacto minuto a minuto con sus hijos porque trabajan todo el día, porque quedan a cargo de una guardería o de otra persona. Entonces muchas veces ese diagnóstico se demora, ¿no? Yo creo que es muy importante esto que usted plantea, porque pensemos lo siguiente, un niño tiene un trastorno del espectro autista desde el primer año de vida. Entonces, pensemos que afecta aproximadamente algunos autores ya hablan de 1 cada 150 personas. Y que predomina es muchísimo. Esto es lo más reciente Autismo Habla el Mundo en Estados Unidos, estadística. Se ha ampliado el espectro, no es que hay una epidemia, se ha ampliado el espectro, entonces reconocemos formas más leves, pero que hay que ayudar también. Pensemos que 4:1 es la relación varón-mujer, es más común en los varones que en las mujeres. Y pensemos que tempranamente uno puede tener signos orientadores, y esto es a lo que me quiero detener. Si yo, como padre o la madre, van al pediatra y le dicen, mire doctor, yo veo que mi hijo de menos de 1 año, cuando lo llamo a veces parece sordo. Si veo que mi hijo de menos de 1 año no señala lo que quiere. Si veo que mi hijo de menos de 1 año, por ejemplo, no intenta estirar sus brazos para que yo lo levante.
son todos elementos, o no sigue con la mirada algo que le he señalado. Exacto. Ahí son elementos que no quiere decir que el niño ese sea autista. Tenemos que estar atentos y observarlo. Y no decir ya va a hablar, o no decir ya se va a comunicar, observarlo. Investigar, ir a la consulta, ir a la no consulta, quedarnos, consultar con su quietos en pediatra, esas analizarlo. cosas. Si a los Perfecto. 18 meses se suman algunos aleteos con sus manos, o a los 18 meses no desarrolló un lenguaje y este lenguaje no es Aleteos comunicativo. nos referimos a movimientos hacer así, con sus manos que como pueden ser tics de este nerviosos. tipo. De este tipo, así. Sobre todo lo hacen ante el estrés, ante el trastorno de ansiedad. Exacto. O cuando ven algo que les gusta mucho o algo que los excita, lo hacen o que también. los angustia. Exactamente, exactamente. ¿Se nace autista o se puede desarrollar a partir de un trastorno psicológico fuerte o de alguna situación traumática que despierta esta situación? Bueno, eso es una cosa importante, porque esto se llaman trastornos, justamente usted cuando comenzó a hablar de trastorno generalizado del desarrollo. Sí. Eso es un trastorno del desarrollo. Lo que pasa en el desarrollo de habilidades sociales, desarrollo de la comunicación, etcétera. Y el chico va faltando en su integración social y en todos sus aspectos. Pero lo importante es que los primeros 6 meses de vida el chico prácticamente no tiene signos de autismo. Entonces es muy difícil tener un diagnóstico los primeros 6 meses, aunque Claro. el niño haya nacido con esto. Fenomenal. Posteriormente el niño va manifestando cosas menores. De hecho, durante los primeros 2 años o el año y medio, los signos son en general de déficit. Déficit de comunicación, déficit de señalización, déficit de integración con sus pares y sus padres. Y después de los 2 años van apareciendo otros signos, como por ejemplo el mover sus manos, los aleteos, intereses más restringidos con juguetes, etcétera. O sea, son elementos que tienen que llamar la atención y que hay que consultar con el pediatra. Doctor, esto, digamos, es una enfermedad que entiendo genera muchísima angustia en el entorno familiar porque al no saberse, al tener que ver con el mundo propio, al sentir que uno no puede acceder al mundo de su hijo, que es el ser más amado, ¿cómo se trabaja puntualmente esta enfermedad? ¿Cómo se le da herramientas a ese niño y a esos padres para que definitivamente encuentren una vía de comunicación? Bueno, el tema es el siguiente. Lo primero es desculpabilizar a los padres, porque un niño con un trastorno del espectro autista no es producto de un problema de los padres, no es producto de una mala relación de la mamá con el hijo, no es producto y no es un problema psicológico, esto es un problema neurobiológico. Entonces, el primer qué paso, importante esto me parece que hay que reafirmarlo porque seguramente va a haber mucho mucha aspecto gente de culpabilizada, de sin duda. pensar de que... Y cuando uno entiende que el niño no se comunica con la mamá se siente mal, se va a sentir mal. Y si encima yo tengo un argumento que digo, mire, como usted, en realidad el vínculo está roto, pero no porque la mamá lo rompió, sino porque el chico no tiene la habilidad social para comunicarse con su mamá. Y esto hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo se va trabajando? Y esta es la segunda etapa. Una vez que uno puso claro esto, Sí. tiene 2 aspectos. Los aspectos de buscar por qué tienen esto, que lo podemos hablar en otro momento si usted quiere, y qué podemos hacer por ellos. Y a ellos tenemos que empezar a trabajarlo con gente entrenada, con profesionales del ámbito de la psicología, de la psicopedagogía, de la fonoaudiología, distintas áreas, pero con pautas claras en que tienen que darse a los padres para que el niño pueda comunicarse, para que el niño pueda hacerse entender, para que el niño pueda compartir la mesa con sus padres, para que el niño pueda caminar de la mano y no se escape corriendo por la calle, para que el niño pueda controlar esfínteres y también para que el niño comience a aprender habilidades sociales. Pensemos que el niño con un trastorno del espectro autista lo que tiene que hacer es aprender habilidades sociales que no son innatas, no nacen con eso, así Claro. como nosotros nacemos con la capacidad de hablar, con la capacidad de comunicarnos, algunos no nacen con la posibilidad de aprender música, estos niños tienen un trastorno para aprender habilidades sociales y para su lenguaje, y esto es lo que tenemos que trabajar. Bueno, estamos hablando de las vías de comunicación, de la necesidad de que estos niños encuentren una vía de comunicarse con sus padres y así sus padres con ellos, al igual que con sus hermanos, que su entorno social, en la escuela, en el jardín de infantes, porque estos niños van a tener que aprender a vivir de esta manera, tratando de ir evolucionando día tras día.